18 de julio de 2021, domingo 16 del tiempo ordinario, ciclo B. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado la mística del silencio. En los últimos años, en el mes de diciembre, estuve acompañando algunos ejercicios espirituales dirigidos a religiosas de Centroamérica en una maravillosa casa llamada Brisa del Carmelo, en el municipio de Santa Tecla, en el Gran San Salvador. Cuando llegué al primer retiro espiritual, la religiosa que me envió la invitación me dijo: qué bueno, padre, que haya venido, para que continúe la labor que venía haciendo el padre Moratiel. ¿Y quién es el padre Moratiel?, le pregunté a la religiosa. Ella me contó entonces la historia de este sacerdote dominico español llamado José Moratiel, que todos los años, en los meses de diciembre y enero, dirigía unos encuentros, como lo llamaba él, sobre el silencio, y creó una escuela espiritual que llamaba la Escuela del Silencio. Algún periodista despistado, cuando el padre Moratiel estaba en el convento de la Virgen del Camino, en León, España, lo invitó a un programa de entrevistas en la radio para hablar sobre ese tema del silencio. También había invitado a un experto en insonorización de locales que protegía a los moradores del ruido exterior, de tal manera que hubiera un ambiente de silencio al interior de las casas. El periodista le preguntó por qué él, como sacerdote, se dedicaba a ese tema del silencio. El padre Moratiel le habló de la importancia del silencio interior en el corazón de cada uno, de tal manera que pudiera sacar todos los ruidos que entorpecían la escucha de Dios, como las preocupaciones, los pensamientos negativos, las imaginaciones desordenadas, el apego a lo exterior que nos lleva a la distracción permanente. Fue la única pregunta que le formuló al padre Moratiel. El periodista pensaba equivocadamente que el dominico era experto en insonorización de ruidos exteriores. En el Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34, Jesús quiso enseñarles a sus discípulos ese silencio interior. Nos dice el texto que los apóstoles, después de realizar los trabajos misioneros que Jesús les había encomendado, se reunieron con su maestro y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como era tanta la gente que iba y venía, que ni siquiera tenían tiempo para comer, Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar aparte para que descansemos un poco. Y se fueron ellos solos en la barca a un lugar solitario. Después de una intensa actividad laboral, estudiantil o apostólica, a veces en medio del ruido y del tumulto, o como dice el Evangelio, con tanta gente que iba y venía, que ni siquiera tenían tiempo para comer, se necesita un espacio para el descanso, para dejar de lado las preocupaciones y afanes que nos agobian y encontrarnos a nosotros mismos en un ambiente de intimidad personal y familiar. En el siglo XIV sucedió en el ambiente cristiano un fenómeno muy especial. Se había considerado en un tiempo que la mística era una especie de privilegio para los religiosos en los monasterios y conventos. Y en esta época, impulsados por tres profesores universitarios, el maestro Eckhart, un dominico alemán, y sus dos discípulos, Taulero y Sunzón, los laicos comenzaron a vivir esta experiencia de fe, generando espacios más tranquilos de silencio y oración. La idea central de esta experiencia mística, que se puede vivir en el ambiente de la familia, del estudio, de la profesión y del oficio cotidiano,
es alcanzar la gracia del nacimiento de Dios en el alma. Para alcanzar este don es necesario que la persona esté serena, en reposo espiritual, en paz interior, con un espíritu libre de ansiedades, de angustias y de preocupaciones excesivas. Dice el maestro Eckhart que cuando todas las cosas descansan en un profundo silencio, desciende desde lo alto sobre cada uno de nosotros una palabra secreta, una chispa en el alma, una luz esplendorosa, una fuerza divina, una razón suprema, o a veces un remolino que nos envuelve, o una cúspide a la que tenemos que ascender. Este descanso del alma, esta experiencia mística que nos trae sosiego interior, no nos puede alejar del compromiso diario en nuestro crecimiento personal, en la formación familiar, en el duro trabajo que realizamos y en la transformación de la sociedad. Por el contrario, esta experiencia nos permite alimentarnos espiritualmente del amor del Creador para contagiar a los demás con este impulso divino. Una pregunta para compartir en familia. ¿Es posible vivir esta experiencia de silencio y de sosiego interior en el medio familiar y social en que se desenvuelve nuestra vida? Unámonos a esta oración, a la Virgen del Silencio. Nuestra Señora del Silencio, que engendraste a tu Hijo Jesús en el ambiente sencillo y sereno de Nazaret, después de que el Verbo brotó del silencio eterno y amoroso del Padre desde antes de todos los siglos. Tu Hijo amado Jesús vivió lleno de gozo el silencio de su adolescencia y de su juventud en la casa y en el taller de José, puerta abierta al misterio de salvación, custodio del Redentor y de la virginidad de María. Concédenos, Madre, vivir la experiencia mística del silencio, que nos traiga sosiego interior y reposo espiritual, a fin de alcanzar la gracia del nacimiento de Dios en el alma. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.